Estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Te suscribís, es gratis, háganlo, tenés un montón de material ahí, tienen un montón de material editado, columna a columna, en imagen y sonido. Está con nosotros el doctor Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, siempre en su columna de los viernes para traernos, bueno, novedades muy puntuales, muy detalladas. Prácticamente él tiene, digamos que la calidad o las características de un corresponsal. Tendría que ser periodista también, Conrado Rodríguez. ¿Por qué no? ¿Cómo te va, Conrado? ¿Cómo andás, Rubén? Bueno, un saludo para todos, para toda la audiencia. La verdad que me encantaría. Es el rol, es la profesión que abrazó mi abuelo. Mi abuelo fue político y fue periodista. Y cuando le preguntaban, cuando era bastante mayor, digamos, veterano, le preguntaban qué había sido en la vida, él decía que había sido periodista. Así que es una profesión que se abraza con mucha vocación. Ojalá uno tuviera un mínimo talento, digamos, para poder ejercerlo, porque realmente es una gran profesión. Sin duda que sí. Gracias, Conrado. Sin duda que es así. Y hay que hacerlo con mucha pasión, si no, no camina. Es así. Como ustedes también, ¿no? Hay que tener mucha pasión para legislar, para recorrer el país, para ser diputado, para ser abogado también, que bueno, ya obtuviste el título, para, para estar por dentro de ese mundo de las leyes que en definitiva condicionan nuestra vida. Una vez dijo Jorge Valle, lo recuerdo, cuando un periodista le preguntó, le hizo una pregunta inteligente. ¿Por qué en esa época, ¿no? Que era muy común, ¿por qué todos los políticos, los senadores, los presidentes son abogados? Y mire, no sé, le decía, dice, pero yo le puedo decir por mí, yo soy abogado porque consideré que como me gustaba hacer política, el derecho a usted le indica cómo funciona el Estado. Y si usted sabe cómo funciona el Estado, puede tomar decisiones que de pronto son aventajadas respecto a aquellos que no saben cómo funciona el Estado. ¿Sabe una cosa? Dice, cuando los legisladores deciden algo en el Parlamento, a usted le condiciona la vida. Un impuesto nuevo, un nuevo reglamento en tal materia. Qué razón tenía, ¿no? Y Es eso está así. afectando hoy, Por que eso, lo veíamos con la doctora Bianchi hace un rato, cómo está afectando digamos que las libertades de muchos uruguayos, este sistema que se implantó hace unos años, de fiscalía entremezclada con el Poder Judicial. Bueno, y hay todo un lío, pero no es el tema contigo, creo que y, venís con... a ver, yo lo que creo es, obviamente, que no necesariamente se tiene que ser abogado para estar en la Cámara de Senadores o la Cámara de Claro, Diputados. claro. Y haber estudiado Derecho te da una formación que te permite justamente conocer el Estado, poder hacer las modificaciones que son necesarias, eh, conocer, digamos, lo que son las garantías constitucionales, o sea que uno no puede ir más allá de esas garantías constitucionales. En ese sentido es importante el conocimiento del derecho, ¿no? Claro. Para justamente poder lograr modificaciones que luego no sean declaradas inconstitucionales. Exacto. Yo creo que el Parlamento Nacional sí ha tenido grandes dificultades en las últimas legislaturas, las anteriores sobre todo, donde carecía bastante de la presencia de abogados dentro de los parlamentarios. Muchos dirán, bueno, pero están los asesores, y miren que no es lo mismo. No. Uno que está ahí adentro no es lo mismo porque uno está en la comisión, está solo. No están los asesores, por lo menos Ujú. en Cámara de Diputados, tiene que tomar justamente decisiones y esas decisiones tienen que estar adecuadas al derecho. Conrado, y Entonces, cuando vienen también los asesores, ¿no? El interlocutor más válido es el abogado o el procurador o el escribano, la escribana, o sea, los que tienen formación jurídica son interlocutores mucho más cercanos también de los asesores. Pero esto no quiere decir, como bien dijiste, que los diputados y senadores tienen que ser todos no, abogados, un disparate. no. Sino Y e incluso lo contrario, yo creo que lo haría muy es un aburrido. escenario. Claro, es un escenario en el que tiene que estar el crisol de los grandes representantes, ¿no? Capaz que sería muy bueno una Cámara de Diputados que estuvieran los mejores maestros, los mejores arquitectos, ingenieros, no sé, abogados, escribanos, contadores, no importa las profesiones, periodistas, qué sé yo, pero que estén los mejores en eso, los que están realmente representando cada una de esas cuestiones del país, pero que tienen que asesorarse bien, no cabe duda, por buenos juristas, buenos doctrinos porque Bueno, ha carecido de calidad. Las últimas legislaciones del país está legislado de una manera increíblemente mala, sí, ¿no? sí, totalmente. Pero, a ver, te doy un solo ejemplo y que Mm, tiene repercusiones en las
distintas rendiciones de cuentas últimas y Ujú. que puede tener una repercusión también en esta rendición de cuentas como para entrar en tema, digamos, que se nos viene, ¿no? Tú recordarás, la ley de presupuesto de Mujica se aprobó un aumento salarial para los ministros de Estado de un 26%. En ese momento la oposición, el Partido Colorado y el Partido Nacional, advirtieron de que si se hacía eso, hay una cantidad de remuneraciones dentro del Estado que están encadenadas con justamente la remuneración de un ministro de Estado y que lo que podía provocar era una petición por parte de esos funcionarios ante el Poder Judicial de que se les reajustara justamente en el mismo término, o sea, en el 26% que los ministros de Estado. Bueno, a pesar de las advertencias que se hicieron, el gobierno de Mujica siguió adelante en esa ley de presupuesto. Terminó aprobando ese aumento salarial para los ministros de Estado y automáticamente lo que sucedió fue que la contaduría del Poder Judicial le liquidó a los jueces que estaban atados justamente a la Claro. remuneración del ministro de Estado. O sea, los ministros de la Jerárquicamente están equiparados a ministro de Estado. los ministros de la Suprema Corte están atados a las remuneraciones de los ministros de Estado. Y Claro. para, según la normativa, la ley orgánica, la LOT, la ley orgánica de tribunales, ahí hay un porcentaje que cobra cada uno de los jueces. Los ministros de tribunal cobran un 90% de lo que gana el ministro de la Suprema Corte, los jueces letrados ganan un 80% de lo que ganan los ministros de la Suprema Corte, y así sucesivamente. Por lo tanto, la contaduría del Poder Judicial empezó a liquidar todos los salarios con el aumento del 26%. Pero fíjense que una cosa que parecía inocua, ¿no? La suba de salarios a los ministros de Estado, que son 13, 14, a subirle el salario a una cantidad de funcionarios en toda la administración que estaban justamente relacionados a las remuneraciones de los ministros de Estado. Sí, sí. Aún con las advertencias de la oposición de entonces, el Frente Amplio decidió seguir para adelante. ¿Qué provocó eso? Una cantidad de juicios impresionantes contra el Estado, y solamente en la órbita del Poder Judicial, el año pasado habíamos contabilizado que se habían gastado 50 millones de dólares, ¿verdad? Para poder solucionar el diferendo salarial en el Poder Judicial. Claro. Hay otros diferendos salariales que están dentro de la órbita de otros organismos, como la Fiscalía y como incluso los registros públicos, por esta misma razón. Y todo Claro. eso tiene repercusiones luego en las rendiciones de cuentas, Ujú. donde se le viene a reclamar al Poder Legislativo que se cumpla con ese 26%. Entonces, todo eso ¿qué hace? Quitarle recursos a otras políticas públicas que se pueden desarrollar. Sí, sí. Entonces, qué importante es legislar bien. Claro. Cuando se legisla mal y se legisla a conciencia mal, porque se había advertido, lo que provoca es una catarata de reclamos y luego de pérdida de juicios que lamentablemente todos los uruguayos tienen que pagar. Y provoca un Entonces, efecto dominó, ¿verdad? Todo un efecto dominó, porque le por eso incorpora un presupuesto enorme al Estado, como bien lo explicás. Eso se extiende a un montón de funcionarios, reclamos porque no contempló a otros que están atados a ese incremento también salarial. Tremendo, y bueno, entonces tremendo. esto también puede llegar a tener una repercusión en esta última rendición. Nosotros en la ley de presupuesto de este gobierno lo que hicimos fue intentar darle solución a los funcionarios del Poder Judicial Mm, para que pudieran llegar a ese 26%. Obviamente, ir a un 26% de un momento al otro era imposible, por lo sí, tanto, propusimos un convenio de manera tal de ir escalonadamente para poder llegar en el tiempo, en los años, a ese 26%. Se está en ese proceso. Este año 2022 empezó el proceso de recuperación salarial dentro del Poder Judicial para muchos funcionarios. mm, El año que viene hay otro aumento y en el mm, 2024 hay otro aumento para poder llegar al 26%. De mm, esa manera se intenta dar solución a un tema que fue generado por la administración Mujica claro, y que el Frente Amplio no quiso arreglar. claro. Y esto generó una gran distorsión dentro del Poder Judicial, Mm, porque obviamente teníamos funcionarios que ganaban determinados sueldos. ¿Por qué? Porque ellos sí habían hecho convenios
para que se les aumentara, aunque el aumento era muy inferior al 26%, Ujú. y otros no quisieron hacer esos convenios y por lo tanto siguieron adelante con los juicios. Entonces Claro. teníamos a la misma función, en el mismo escalafón y en el mismo grado, y la Sí, misma función, teníamos funcionarios que ganaban determinado salario y otros que ganaban mucho menos. Y claro. eso fue creando una enorme distorsión en la armonía que tiene que tener un poder del Sí, Estado. sí, rompió el paradigma de igual remuneración a igual función, por ¿Sí? ejemplo. Y en los mismos escalafones gente ganaba distinto. Bueno, Conrado, quedan 10 minutos. Te dejo la palabra. En 10 minutos te quiero preguntar esto. En materia Dale, de rendición de cuentas, ¿cuáles serían los puntos principales? Y hoy vamos con uno, si te parece, y vamos recorriendo. ¿Cuáles serían los puntos que para vos son los más importantes a resolver en esta actual rendición de cuentas? bien. Bien. Y me gustaría que desarrolles uno de esos puntos en estos 10 Bien. minutos. Te hago algunos titulares. El año pasado nosotros tuvimos como innovación dentro de la última rendición de cuentas dos cosas bien importantes. Era una partida de 50 millones de dólares por año para la primera infancia. ¿Ah? Eso nos parecía fundamental. Ahí hubo toda una discusión en la interna de la coalición que luego fue saldada a ver cuánto iba para INAU, para los CAIF específicamente, y cuánto iba para el bono crianza, que era una transferencia monetaria que iba a ser el MIDES. ¿Ah? Bien. Saldado eso, el Partido Colorado, nosotros, ballistas, lo que intentamos imprimir es justamente el concepto de que lo principal era el resguardo hacia las familias a través de los CAIF. ¿Ah? Hay muchas poblaciones que estaban requiriendo la construcción de CAIF y para nosotros era importante poder contemplarlos. Eso fue saldado, logramos un equilibrio y se está llevando adelante. Eso fue el año pasado y el otro tema fue el de los asentamientos, la regularización de asentamientos a través de un fideicomiso. Este año lo que se está hablando es imprimir acelerador en la reforma educativa, de ese modo tener un incremento presupuestal para la educación, para que pueda llevar adelante la reforma educativa, en primer término. Mm, Segundo término, reconocer el trabajo policial, el trabajo de la policía, que mm, ha venido desarrollando en estos últimos 2 años y medio, a través de un aumento salarial, mm, que ha sido reclamado por los sindicatos policiales, y mm. que el Ministerio del Interior está conteste a poder cumplir con ese reclamo. Vamos a ver el Ministerio de Economía cuánto manda o cuánto aprueba justamente para ese aumento Bien. a la policía. Por otro lado, tenemos también una situación dentro del Ministerio de Defensa, sobre todo en los escalafones menores, Ujú. digamos, lo que vendría a ser no la oficialidad, sino los soldados, Los soldados. Ujú. que tienen salarios muy, muy, muy sumergidos. Allí hay también una propuesta de aumento salarial, veremos cómo termina, pero digo, hay una propuesta. Y después, a ver, cosas puntuales, y te lo hago cablegráficamente, ¿no? Ujú. Nosotros hemos reclamado públicamente dos cosas. La derogación de la adicional del Fondo de Solidaridad, que Ajá. lo pagan los profesionales universitarios, que es dinero que va a la Universidad de la República para, supuestamente para obra de infraestructura edilicia y no edilicia. Digo supuestamente porque no está muy claro cómo gasta la universidad esos recursos, pero en todo caso, cuando se creó el adicional, que obviamente es un adicional al fondo de solidaridad, o sea, el fondo que pagan los profesionales, eso sí va para becas, Claro. de la Universidad de la República. El adicional no va para becas, va Ujú. para otras razones dentro de la universidad, y nosotros creemos que ya agotó su objetivo, Sí. porque en el momento de creación, que fue en el año 2001, fue una situación especial del país, con recesión económica, con crisis económica, con eh, la antesala a la crisis financiera, ¿no? Que ocurrió después, un año después, Ujú. y como no se tenía dinero en aquel momento, en la administración de Jorge Valle, para darle a la universidad, se creó este impuesto. Claro, Pero fue una creación transitoria. claro. Así fue
evaluado en aquel momento. El tema es que ese impuesto continuó en el tiempo y fue una carga muy pesada ha sido una carga muy pesada para los profesionales. El presupuesto de la universidad se ha incrementado casi en 4 veces desde el año 2004 hasta ahora. Claro. No tendría ningún sentido que ese dinero siguiera yendo a la universidad para incrementar su presupuesto, cuando son las partidas presupuestales del presupuesto nacional las que justamente financian a la Claro. universidad pública, que tiene un presupuesto cercano a los 400 millones de dólares. ¿tá? Entonces, nosotros insistimos en esta rendición de cuentas, la derogación del adicional. Y por otro lado, lo que hemos insistido públicamente es en contemplar 400 millones de dólares para la universidad como un presupuesto directo que le asigna el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero 400 millones, ¿por qué? ¿Por mes? Digo, por año? ¿Por quinquenio? por año, por año. Por año. Eh, Es un Entonces, presupuesto importante, ¿no? es importante y se ha incrementado mucho en los Sí, sí. últimos años. Incluso nosotros en la anterior rendición de cuentas, en el presupuesto nacional del 2020 y en la rendición de cuentas 2021, volvimos a incrementar el presupuesto de la Claro, universidad, las 2 claro. veces. 4 veces Entonces, se incrementó, entonces sí. Subió. puntualmente, el año pasado, para algunos programas de la universidad, sobre Ajá. todo vinculados a clínicas, nosotros ahí votamos recursos para la universidad para incrementar la línea Bien, de base que ya tiene. ¿no? bien, Eso no se le tocó. Y en el presupuesto nacional también se le llevó a incrementar en bien. distintos programas, Bien. en la alta dedicación de algunos de sus funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces decimos, derogar el adicional Mm, para aflojarle la cincha a los profesionales universitarios y teniendo en cuenta también de que el gobierno mm. está proponiendo subir el Montepío o lo que se paga a la caja de profesionales por la situación de déficit crónico que tiene la caja y que se dice públicamente que en el 2024 no hay plata para pagar jubilaciones. Mm, Entonces el gobierno, una de las propuestas es subir los aportes de los mm. profesionales. Entonces, si subimos los aportes y aparte Sigue el le dejamos fondo, el claro. fondo de solidaridad y el adicional, realmente es algo que termina siendo impagable para muchos, que lo que va a provocar es que muchos hagan declaración de no ejercicio. Que ya está Eh, pasando, ya está ya está pasando. pasando. Los Mm, profesionales que todavía siguen haciendo un esfuerzo para poder pagar la caja, la van a dejar de pagar. sí, sí. Entonces, esto para mí es muy importante. Mm. Y segundo, lo de los juzgados de paz Y cerramos con esto, Conrado, pues se nos va, los si no. juzgados en el interior. El Mm. año pasado se habló de la eliminación de 20 juzgados en localidades, Ah, sí. algunas más que otras, pero que son localidades importantes. Para nosotros es fundamental, es el acceso a la justicia y también Ah, es un punto de referencia mm, vital para las poblaciones. sí, sí, Entonces, sí. entendemos que tiene que haber un refuerzo allí para que esos juzgados bueno, se puedan seguir manteniendo. Es cierto, muchos de esos juzgados tienen una cantidad de asuntos en trámite bastante menguado, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que el juzgado para esas poblaciones es fundamental. No le podemos decir a esas poblaciones que se tienen que trasladar 60 kilómetros Ah, para poder acceder a la justicia. Y esa sí, es sí. la razón de nuestro reclamo. ¿tá? Lo habíamos Así que hablado contigo, me acuerdo de eso, ¿no? Eso está muy arraigado, además, al interior profundo del país. sin Queda duda. una pregunta para la próxima. Esta pregunta la dejamos para la próxima. Presupuesto en ciencia y tecnología, que fue tan reclamado, ¿te acordás? Se reclamó tanto para ciencia y tecnología. Pero me parece muy bueno el panorama que nos diste de lo que se viene ahora con la rendición de cuentas. Vamos punto a Sí, punto, si te parece, en la próxima columna. y hay reclamos en ese sentido. Por lo que Mm, tengo entendido, alguna cosa va a haber. Todavía no tenemos el número afinado, no nos han pasado el número. Hay quienes dicen que el incremento va a ser de 120 millones de dólares en total. mm, Vamos a ver, pero en todo caso es una rendición de cuentas que mira hacia determinados organismos para sí, poder dar impulso, ¿tá? Y para poder lograr las modificaciones que se quieren lograr. sí, sin A todo duda. Veo acá policía, el ejército, por eso, la educación. a todo esto también siempre tenemos que tener en cuenta que lo que se aprueba por parte del Parlamento no necesariamente se gasta de debida forma, ¿no? Mm, mm. Hay que ser celosos custodios del dinero de la gente, de cómo lo gasta cada uno de los organismos. Ah, sí. Y por eso es fundamental
la rendición de cuentas que van a hacer cada uno de los organismos. Sí, claro, por eso está esa